Hidroesta 2. ¿Qué es? Es un aplicativo que está conformado con herramientas computacional y regresión, donde en las herramientas computacionales podemos utilizar el Visual Basic. Esto te brinda la opción de realizar cálculos hidrológicos y cálculos estadísticos. Entre ellos se encuentra el cálculo de caudales máximos, cálculos de parámetros estadísticos, evaluación de una serie de distribuciones, cálculo de evapotranspiración y análisis de tormenta. ¿Qué importancia presenta este programa? Bueno, la importancia que presenta este aplicativo es de proporcionar una herramienta novedosa, ya que ayuda a simplificar el proceso de cálculos, que a su vez permite obtener un diseño propio y económico. Entre ellos, de sus funciones, nos permite reducir el tiempo de cálculo a partir de la información proporcionada. Como bien ya sabemos, esta información se obtiene de la página web del CENAMI. Ahora hablaremos de las opciones que tiene el programa Hidroesta 2. Entre esas opciones se encuentran los parámetros, que presenta la opción de datos no agrupados, datos agrupados, distribución de frecuencia y la opción de salir del programa. En regresión encontramos las opciones de regresión lineal, regresión simple, regresión múltiple de dos variables independientes, regresión múltiple de tres variables independientes, regresión polinomial de segundo grado, regresión polinomial de tercer grado, regresión polinomial, modelo autorregresivo y modelo autorregresivo con transformación. En distribuciones encontramos las opciones de distribución normal, distribución logarítmica de dos parámetros, distribución logarítmica normal de tres parámetros, gamma de dos parámetros, gamma de tres parámetros, logaritmo Pearson tipo 3, Gumbel y logaritmo Gumbel. También encontramos en distribuciones en curvas características encontramos dos opciones. La opción de curva de variación estacional y curva de duración. En la opción de precipitación encontramos análisis de tormenta, cálculo de intensidad máxima, cálculo de intensidad máxima con el criterio de Grove, cálculo de intensidad máxima con el criterio de Friedrich, promedio aritmético, polígono de Thiessen y las isoyetas. Continuando podemos ver el aforo. En el aforo solo encontramos una sola opción, la cual es
el correntómetro. En los caudales máximos encontramos estas opciones, que son racional, racional con Drake y Perske, MacMath, MacMath con Drake, Perske, Gumball y Nash. En evapotranspiración encontramos las opciones de Thom's Weight, Blend Day, Clee Day, Perman, Hargrave y balance hídrico. También podemos encontrar en dicho programa las opciones de ayuda y acerca del hidroestados. Datos agrupados. Son aquellos que su fin es resumir la información. Por lo general, los elementos son de mayor tamaño, por lo cual requieren ser agrupados. Esto implica ordenar, clasificar y expresarlos en una tabla de frecuencia. Se agrupa a los datos si se cuenta con 20 o más elementos. Podemos ver que presenta los cálculos de distribución de probabilidades empíricas de datos agrupados en intervalo de clase. Ordena la muestra de datos crecientemente. Calcula el rango de la muestra. Selecciona el elemento de intervalos de clase, el NC, que viene a ser la fórmula de 1.33 logaritmo natural del n más 1. También calcula la amplitud de cada intervalo de clase. Como también podemos ver que calcula los límites de clase de cada uno de los intervalos. También calcula las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Y calcula la frecuencia absoluta. Este es igual al número de observaciones que caen dentro de cada intervalo, definido por sus límites de clase respectivos, la misma que se obtiene por conteo. Ahora mostraremos cómo se utiliza el programa. Primero debemos de tener una hoja Excel en el cual se encuentre todos los datos de nuestra cuenca. Para obtener esta hoja Excel con los datos de nuestra cuenca, debemos de ingresar a la página web del Cenami, el cual nos proporciona los datos de la cuenca. Una vez obtenidos esos datos, ingresamos al hidroestados, en los cuales tenemos la opción de parámetros y una subopción de datos no agrupados. Ingresamos a la opción de datos no agrupados y vemos una serie de recuadros. Como se puede ver en la figura, vemos que dice ingresar datos. ¿Cómo cargamos los datos? Nos vamos a la opción de Excel y cargamos el Excel que obtuvimos de la página web del Cenami. Cargamos los datos. Una vez cargados los datos, podemos visualizar en el cuadro donde dice ingreso de datos, podemos visualizar todos nuestros datos. Tenemos la opción de poner ordenar. Marcamos esa opción y nos sale una tabla al lado con los datos ordenados. Luego ponemos un clic donde dice calcular
y nos calcula automáticamente todo lo que se necesita. Los resultados obtenidos en estos parámetros de datos no agrupados son la media, en el cual obtuvimos un resultado de 3.3667, la varianza, en el cual obtuvimos un resultado de 12,2467, la desviación estándar, que obtuvimos el resultado de 3.4995, el coeficiente de variación, que obtuvimos el resultado de 1,395, el coeficiente de sesgo, que obtuvimos el resultado de 1,5839, y por último el coeficiente de kurtosis, que obtuvimos el resultado de 4.6485. Para los datos agrupados y no agrupados, hablaremos sobre los datos no agrupados. Casi similar. ¿Qué son los datos no agrupados? Son datos no muy detallados del proceso o en bruto, es decir, que se tiene, no se presenta para comenzar clasificados. Cargar la hoja Excel. Una vez no cargado la hoja Excel con los datos, ni generar una tabla de frecuencia, ya que no tiene mucho sentido, en el cuadro, debido a que estos elementos son de menor cantidad. Generalmente son menores a 20 elementos. De ordenar datos, en el cual nos sale un recuadro agrupados de los datos no agrupados. Hablaremos sobre los datos no agrupados. ¿Qué son? Son datos no muy detallados o en bruto, es decir, no se presentan clasificados. No son necesarios clasificarlos, la opción ni generar de calcular una tabla de frecuencia, ya que no tiene mucho sentido, nos sale debido a que estos elementos son de menor cantidad, en los cuales generalmente tenemos los son menores a 20 elementos de la media, la variancia, la desviación datos estándar, agrupados, el coeficiente no de variación, el coeficiente de sesgo. Hablaremos sobre los datos no agrupados, donde obtenemos los resultados de son datos no muy detallados o en bruto, es decir, no se presenta clasificados. La varianza de 12.2467 no son necesarios clasificarlos para la desviación ni generar una tabla de frecuencia, ya que no tiene mucho sentido. Para el coeficiente debido a que estos elementos son de menor cantidad, generalmente son menores a 20 elementos. El coeficiente de sesgo, el resultado de 1. Datos agrupados y no agrupados. El coeficiente de kurtosis de 4. Hablaremos sobre los datos no agrupados. ¿Qué son? Este programa también son datos no muy detallados o en bruto. Para poder generar un reporte, no se presenta clasificados. La parte inferior derecha no son necesarios clasificar de reporte ni generar una tabla de frecuencia, ya que no tiene mucho sentido. Nos sale en un formato debido PDF. A que estos elementos son de menor cantidad. Generalmente son menores a 20 elementos. Para la distribución de frecuencia encontraremos los pasos muy parecidos a los anteriores. Como sabemos, primero debemos de tener una hoja Excel de nuestros datos, en el cual cargamos en la opción que dice Excel. Le damos clic a esa opción y nos permite cargar los datos. Una vez cargados los datos, lo podremos visualizar en el cuadro. Continuando, tenemos la opción de poner ordenar. Hacemos clic
en la opción ordenar y nos muestra los datos ordenados. Para continuar con el proceso, ponemos la opción de calcular, en la cual nos da la tabla inferior con los datos calculados, en la cual podemos ver la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia de densidad y la frecuencia acumulada. También nos da la opción de gráfica. Hacemos clic en la parte inferior donde dice gráfica y nos sale la primera gráfica que podemos observar es de una frecuencia acumulada. Como se puede ver en esta gráfica, está en forma ascendente. Al costado encontramos de frecuencia de densidad, en el cual podemos observar una gráfica empinada.